Es 1939 y la Segunda Guerra Mundial arrasa Polonia. Tú estás en Cracovia, una ciudad que ya no es tuya, ahora es solo un territorio ocupado, moldeado por el ritmo de las botas alemanas y el sonido de los discursos de odio que retumban en los altavoces. De la noche a la mañana, tu identidad se reduce a un brazo blanco con una estrella de David azul. Eres judío, y eso es lo único que importa. La vida se encoge, se comprime tras los muros altos que levantan para crear el gueto, una ciudad dentro de otra ciudad, pero esta está repleta de miedo, hambre y miradas perdidas. Cada día es una lucha por un trozo de pan y por mantener un resto de dignidad mientras una maquinaria implacable, el aparato nazi, se organiza con una eficiencia aterradora para catalogarte, despojarte de todo y, finalmente, borrarte. Su organización es perfecta, un sistema burocrático diseñado para la deshumanización, donde las redadas son solo un trámite más en el proceso de hacer desaparecer tu mundo. Y en medio de este paisaje de horror, aparece una figura que parece salida de una fiesta, no de una guerra, Oskar Schindler. Este hombre no es un soldado ni un idealista, es un empresario de moral flexible, un miembro del partido nazi por pura conveniencia, un buscador de fortuna que huele una oportunidad de oro en el aire enrarecido de Cracovia. Llega a la ciudad con un traje impecable, una sonrisa fácil y una maleta llena de los mejores licores. Su estrategia es tan simple como brillante: seducir, sobornar y convertirse en el mejor amigo de todos los oficiales nazis de alto rango que conoce. Los invita a fiestas lujosas, reparte coñac carísimo y cigarros como si fueran caramelos, y se gana su confianza con el magnetismo de un hombre mundano que solo quiere montar una fábrica y ganar dinero. Es la fachada perfecta, la de un carismático hombre de negocios que aprovecha la guerra para su beneficio, un espectador con conexiones en el mismo corazón de la maquinaria que está destruyendo todo a su paso. Para poner en marcha su imperio de esmaltes, Schindler necesita un cerebro, alguien que conozca los números y el entramado local, y ese hombre es Isaac Stern. Stern es un contable judío, serio, meticuloso y profundamente conectado con su comunidad, un hombre cuyos ojos han visto demasiado y en los que se refleja una inteligencia práctica y serena. Su relación con Schindler nace como una transacción pura, un matrimonio de conveniencia entre el capital alemán y la necesidad judía de un salvoconducto. Stern maneja los libros, contrata trabajadores y organiza la fábrica con una eficiencia silenciosa, pero detrás de su fachada de empleado leal, lleva a cabo un plan audaz. Comienza a usar la lista de empleados de la fábrica como un arma secreta, llenándola sistemáticamente con académicos, artistas, ancianos y personas físicamente débiles, aquellos a los que los nazis considerarían improductivos y, por tanto, los primeros en ser liquidados. Bajo el paraguas de la productividad bélica de Schindler, Stern va tejiendo un refugio, transformando cada puesto de trabajo en un billete hacia la vida, un acto de resistencia silenciosa que convierte la fábrica en un santuario inesperado mientras el mundo exterior se desmorona. Así, la fábrica de menaje esmaltado de Schindler se convierte en el epicentro de su doble vida. Por un lado, es un negocio próspero que genera enormes beneficios, financiado por contratos militares y bendecido por sus poderosos contactos nazis. Las fiestas en su oficina son legendarias, con ríos de alcohol y el humo de los puros envolviendo a oficiales de las SS que ríen y beben mientras él reparte sobornos con un apretón de manos. Es un mundo de lujos obscenos y negocios sucios. Pero justo al otro lado de la puerta de la fábrica, el contraste no podría ser más brutal. Cada mañana, sus trabajadores judíos llegan desde el gueto, trayendo consigo el eco del miedo, el hambre y la pérdida, un sufrimiento constante que Schindler observa desde la distancia de su traje caro. Para él, al principio, son simplemente mano de obra barata, el combustible de su máquina de hacer dinero. Pero para cada uno de esos hombres y mujeres, el simple hecho de cruzar esa puerta es un milagro cotidiano. Ese tornillo que aprietan o esa olla que fabrican no es un objeto, es su billete de permanencia, su salvación temporal de la deportación y una muerte casi segura. La fábrica se erige así en una frontera surrealista entre la vida y la muerte, donde el sonido de la maquinaria industrial ahoga, solo por unas horas, los gritos de un mundo que se desangra. Pero esta frágil burbuja de seguridad que es la fábrica se ve amenazada por la llegada de un hombre que personifica la maldad absoluta, Amon Gott, el comandante del campo de concentración de Plastov. Gott no es un burócrata distante, su sadismo es práctico y personal. Se instala en una villa con vistas al campo, y con un cigarro en la boca y un rifle de francotirador en la mano, convierte el asesinato en un pasatiempo matutino, disparando al azar a cualquier prisionero que, desde su balcón, le parezca que no se mueve lo suficientemente rápido. Su brutalidad no conoce límites, y se ensaña especialmente con Ellen Hirsch, su criada judía, a quien somete a un tormento psicológico y físico constante, un juego cruel de atracción y repulsión que la mantiene al borde del abismo. En Gott y Schindler se encarnan las dos caras antagónicas del poder. Ambos tienen un poder casi absoluto sobre la vida de las personas, pero mientras Gott lo usa para infligir sufrimiento y demostrar su dominio, Schindler, aunque movido inicialmente por la avaricia, empieza a vislumbrar la posibilidad de usar ese mismo poder para proteger, creando un abismo moral insondable entre los dos hombres que define la lucha diaria por la supervivencia en Cracovia. El punto de inflexión que resquebraja por completo la fachada del oportunista llega con la brutal liquidación del gueto de Cracovia.
Desde una colina, Sindler y su esposa Emily son testigos forzosos de un baño de sangre metódico y caótico a la vez. Las calles se llenan de un horror indescriptible, disparos que resuenan sin cesar, gritos desgarradores y la desesperación palpable de familias enteras siendo arrancadas de sus escondites. En medio de ese mar de gris y pánico, un destello de color inocente captura la mirada de Sindler, una niña pequeña con un abrigo rojo, caminando sola y perdida entre la carnicería, un símbolo viviente de la pureza aplastada por la barbarie. Esa imagen, la de la niña del abrigo rojo, se le queda grabada a fuego. Ya no puede seguir mirando hacia otro lado, no puede seguir justificando su complicidad con el sistema. La realidad del exterminio se vuelve personal e innegable, y en ese instante, el empresario que calculaba beneficios da un paso atrás para dejar paso al hombre que siente la obligación moral de actuar. Su transformación no es instantánea, pero la semilla de la redención germina aquí, en la visión de esa pequeña figura roja que se abre paso entre la muerte, empujándolo irrevocablemente de ser un espectador a convertirse en un salvador. A partir de ese momento, una lucha interna consume a Sindler. La ambición que lo trajo a Cracovia choca frontalmente con una conciencia recién descubierta. Cada marca en su libro de cuentas ya no representa ganancias, sino el coste de una vida. Decide entonces que su fábrica ya no será una máquina de hacer dinero, sino un arca. Utiliza su carisma y su astucia, las mismas herramientas que empleaba para enriquecerse, para engañar al sistema que una vez explotó. Los sobornos ya no son para conseguir contratos, sino para desviar trenes, comprar cuerpos enfermos declarándolos trabajadores esenciales y convencer a oficiales de las SS con discursos sobre la productividad bélica, mientras en secreto sabotea su propia producción de granadas para que sean inútiles. Su misión se redefine por completo, ya no se trata de cuánto puede acumular, sino de cuántas almas puede rescatar de la maquinaria de la muerte. Cada nombre que logra tachar de las listas de deportación y añadir a la suya propia se convierte en su única moneda de verdadero valor, y su fábrica, en el escenario de una conspiración masiva para sustraer vidas del abismo. Con la orden de cerrar Plastov y deportar a todos sus prisioneros a Auschwitz, el tiempo se agota. Es entonces cuando nace la lista. Sindler, en una negociación desesperada y cínica, se enfrenta a Gott, un monstruo que solo entiende el lenguaje del beneficio. Le ofrece fortunas en dinero y diamantes a cambio de comprar a sus trabajadores, argumentando que los necesita para trasladar su fábrica a Brunlis, en Checoslovaquia. Gott, atraído por el brillo de las joyas y la promesa de más riqueza, accede. Entonces, en una oficina llena de tensión y urgencia, Stern y Sindler se sientan frente a la máquina de escribir. Cada nombre que Stern teclea con dedos temblorosos y Sindler dicta con voz cerrada no es una simple entrada, es un ser humano, una madre, un hijo, un amigo. Son 850 nombres que pasan de una lista de la muerte a una lista de la esperanza. El sonido metálico de las teclas se convierte en el latido de esta operación de rescate, donde cada letra impresa en el papel es un acto de rebelión, un pacto silencioso que arrebata un alma del olvido y la condena, transformando un documento burocrático en el testamento más valioso, el de la vida misma. Pero incluso la lista más cuidadosa es vulnerable al caos. En un error catastrófico, el tren que transporta a las mujeres y los niños de la lista es desviado, y sus vagones sellados no se detienen en la seguridad de Brunlis, sino que entran directamente en las puertas del infierno, Auschwitz-Birkenau. El terror se vuelve tangible dentro de esos barracones. Son desnudadas, rapadas y empujadas hacia una sala húmeda y abarrotada bajo el pretexto de una ducha, mientras el corazón se les encoge ante la certeza de que es una cámara de gas. Mientras tanto, Sindler, al descubrir la equivocación, entra en un estado de pura desesperación. Su misión está al borde del colapso absoluto. No duda ni un segundo, corre, negocia, y finalmente, se planta frente a los oficiales del campo de exterminio. Usa toda su influencia restante, su labia y una bolsa de diamantes que brillan con un valor ahora insignificante comparado con las vidas que penden de un hilo. El soborno funciona en el último minuto posible, y logra sacar a ese tren del horror, un rescate que sella su transformación completa y demuestra que está dispuesto a perderlo todo, hasta su última posesión terrenal, por cada uno de los nombres que una vez teclearon en una lista. En la fábrica de Brunlis, Sindler establece su último y más audaz acto de desafío. Aquí, dentro de estos muros, traza una línea invisible pero inquebrantable, prohíbe terminantemente la entrada a cualquier miembro de las SS. Su fábrica se convierte en un territorio libre, una isla soberana de humanidad en un océano de barbarie. Y mientras el sonido de la maquinaria simula productividad, se lleva a cabo una resistencia silenciosa pero monumental. Bajo sus órdenes, la fábrica produce munición deliberadamente defectuosa, granadas que nunca estallarán en el frente, saboteando la maquinaria de guerra nazi con cada pieza inútil que sale de la línea de montaje. Pero el acto de rebelión más profundo no es industrial, sino espiritual. En una escena de una belleza desgarradora, Sindler, el católico, permite y presencia la celebración del Sabbat dentro de la fábrica. Un rabino improvisado dirige una oración colectiva, las voces susurrantes de hombres y mujeres que han sobrevivido a lo impensable se elevan en la penumbra, uniendo sus almas en un canto de fe y gratitud. En ese momento, el taller industrial se transfigura en un santuario, un espacio donde la vida, la dignidad y la esperanza se niegan a morir, custodiadas por el hombre que eligió salvar en lugar de ganar.
Con la rendición de Alemania, la guerra termina y con ella, la misión de Schindler. Está financieramente arruinado, ha gastado hasta el último marco de su fortuna en sobornos, comida falsa y materiales defectuosos, todo invertido en el rescate de sus trabajadores. Pero en lugar de alivio, lo que lo consume es un agudo sentimiento de culpa. Mientras huye con Emily para evitar ser capturado por los rusos, mira el coche que podrían haber vendido, el broche de oro de su solapa, y se desmorona. Este coche, ¿cuántas vidas más habría podido salvar? Este broche, 2 vidas más, al menos. Su llanto es desgarrador, la convicción de un hombre que cree que no hizo lo suficiente, que podría haber sacrificado más. Frente a él, se congregan todos aquellos a los que salvó, sus más de 1000 trabajadores, ahora libres. Le entregan un documento firmado por todos explicando sus acciones y un anillo forjado con el oro de un diente, grabado con una inscripción del Talmud: quien salva una vida, salva al mundo entero. Es en ese momento, al recibir este tributo de las mismas vidas que rescató, cuando la magnitud de su hazaña choca con su abrumador sentimiento de insuficiencia, un contraste que define la compleja y profunda humanidad de un héroe que nunca se sintió como tal. La llegada del Ejército Rojo marca el final de la pesadilla. Un soldado soviético a caballo irrumpe en el silencio de Brunlis anunciando la liberación. Las puertas de la fábrica, que por tanto tiempo fueron un escudo, se abren ahora hacia la libertad. Los judíos de Schindler, aquellos nombres en una lista, salen lentamente, deslumbrados por un sol que ya no está manchado por el humo de los crematorios, libres al fin después de años de horror. Mientras ellos emprenden el incierto camino hacia un futuro, Schindler, el hombre que les devolvió ese futuro, debe huir. Con la guerra perdida, él, un miembro del partido nazi y un industrial alemán, se convierte en un fugitivo, obligado a escapar en la noche para evitar la captura. Abandona la fábrica con las manos vacías y el corazón cargado de culpa, pero para los más de 1000 hombres, mujeres y niños que caminan hacia la libertad, su nombre ya no es el de un fugitivo, sino el de un héroe, el arquitecto de su supervivencia, la figura que se alzó contra la oscuridad y, con astucia y un valor tremendo, les permitió ver el amanecer. El epílogo de la historia trae una justicia sombría. Amon Goth, el verdugo de Plastov, es capturado y ejecutado en la horca, su sadismo finalmente ahogado por el mismo sistema que lo alimentó. La vida de Schindler tras la guerra, sin embargo, es un contraste amargo, nunca recupera su riqueza o su estabilidad, viviendo en una decadencia personal y financiera, dependiente de las donaciones de aquellos a los que salvó. Pero su verdadero legado no se mide en marcos, sino en generaciones. Años más tarde, en una colina de Jerusalén, una procesión silenciosa y emotiva camina hacia su tumba. Son los judíos de Schindler, los hombres y mujeres, ahora ancianos, acompañados de sus hijos, nietos y bisnietos, un mar de vida que no habría existido sin su valor. Uno a uno, colocan una piedra sobre la lápida, un tributo judío eterno al hombre que los rescató. En ese acto simple y poderoso, reside el mensaje final: en el abismo más profundo de la inhumanidad, la elección consciente de un solo individuo, con sus defectos y su coraje, puede inclinar la balanza. Schindler demostró que frente a la maquinaria del mal, una persona que elige actuar, que elige salvar, puede convertirse en el dique que contenga la oscuridad y, literalmente, cambie el curso del futuro. A lo largo de esta historia, ciertos elementos se elevan por encima de la narrativa para convertirse en símbolos eternos. En una película filmada en blanco y negro, el abrigo rojo de la niña durante la liquidación del gueto es un estallido de color que perfora la conciencia, un recordatorio sangrante de la inocencia masacrada en medio de la anestesia gris de la destrucción. Luego está el anillo, forjado en el oro del sacrificio y grabado con la inscripción del Talmud: quien salva una vida, salva al mundo entero, un objeto que encapsula la redención y el peso moral de cada decisión. La propia lista es la metáfora más poderosa, unas frías páginas mecanografiadas que se transforman en la barrera entre la vida y la muerte, donde un nombre tachado significa la aniquilación y un nombre añadido representa el futuro. Y sobrevolando todo está el contraste constante, la dualidad que define esta época, las lujosas fiestas de Schindler con coñac y cigarros frente a la miseria hambrienta del gueto, la humanidad compasiva que se refugia en su fábrica contra la barbarie gratuita que se ejerce desde el balcón de Amon Goth. Son estos símbolos los que graban la historia no solo en la memoria, sino en el alma. A través de esta obra maestra, el cine trasciende su función de entretenimiento para convertirse en un guardián de la memoria histórica. La lista de Schindler no es solo la reconstrucción de un hecho, es un monumento fílmico que asegura que el recuerdo del Holocausto no se desvanezca en la impersonalidad de los libros de historia. Su impacto reside en recordarnos, con una crudeza visceral, las profundidades a las que puede descender la humanidad cuando el odio y la indiferencia se normalizan, y la importancia de no dar por sentada la paz y la dignidad humana. Spielberg, con su narrativa poderosa y sus símbolos imborrables, no nos permite mirar hacia otro lado, convierte la pantalla en un espejo doloroso pero necesario, transformando el celuloide en memoria viva, en una advertencia eterna y en un homenaje a la luz que, incluso en la oscuridad más absoluta, puede brotar de los actos de valentía de una sola persona.